y también presentarles soluciones. Hemos visto en estos últimos días ya una recuperación importante de muchos mercados, ¿no es cierto? Y claro, eso no se condice tanto con lo que esperamos de la expectativa económica y eventualmente, ¿no es cierto?, recesión mundial grande en varios países. Creemos que es momento de estar especialmente selectivo a la hora de nosotros escoger nuestras inversiones y también especialmente eso en la bolsa local. Hay realidades muy diferentes que están enfrentando las empresas de nuestra economía, entonces vale la pena hacer una mirada especial de qué va a pasar o qué esperamos que pase con cada una de ellas. Hoy, para hacer este análisis, nos acompaña Carolina Rato. Carolina es director de Research de renta variable de nuestro equipo. Ingresó aquí el año 2015. Ella estudió economía en la Universidad de Itela University y es MBA de Chicago. Además, bueno, tiene 11 años de experiencia y se desempeñó previamente también en áreas de research en la Raíz Mundial y en Global Banking and Markets en HSBC. Carolina y su equipo nos van a presentar ahora la cartera recomendada de acciones chilenas de abril y seguramente también podrá hacer referencia a los recientes stress test que le ha hecho a distintas compañías respecto del COVID-19 y también, bueno, ver oportunidades que quizás nos presentan algunas compañías por las atractivas valoraciones. Carolina, adelante, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Como comentó Ignacio, vamos a abordar un poco el impacto del coronavirus en la región y especialmente en el mercado chileno y también repasar cuáles son las recomendaciones que estamos dando en este minuto y el performance de nuestra cartera. Me acompaña el resto del equipo de Research que va a estar disponible para preguntas al final de la presentación. Así que pasando a la página 2, la verdad que quise iniciar esta presentación con la lámina del coronavirus, ¿no? De los contagios en términos del coronavirus a nivel mundial, solamente para recordar que la historia en Latinoamérica está recién empezando. Es decir, nosotros parece que es una eternidad que estamos en cuarentena hace 3 semanas, pero la realidad es que esta historia dice que el pic se da generalmente en la octava o en la novena semana, es decir, 2 meses desde el primer contagio y nosotros estamos al número 35 acá en Chile. El foco aparentemente nuevamente es Estados Unidos, el nuevo foco, y si bien en el mercado se vio de buena manera noticias que apuntan a una normalización de la curva en algunos estados dentro de Europa, como por ejemplo Dinamarca y Austria, y también se hizo extendible esta sensación o este optimismo a Estados Unidos, creo que hay que tomar un poco con cautela, porque la verdad es que el desarrollo de la enfermedad todavía está, digamos, viéndose cómo se impacta en el occidente, y Asia, lamentablemente, un poco por la idiosincrasia de Asia, en donde las cuarentenas mandatorias son más fáciles de ejercer, que en Occidente es una historia que podría llegar a ser distinta. También les quería recordar que un dato muy importante es que hoy por hoy 26 estados dentro de Estados Unidos están sin cuarentena. Es decir, yo creo que este optimismo, bienvenido, porque obviamente necesitábamos algún aliciente, pero creo que probablemente la tónica sea de mucha volatilidad y las noticias van cambiando día a día, semana a semana. Entonces, si vamos a la página 3, acá quisimos hacer un update de cómo vemos el coronavirus en Latinoamérica, ¿no? Y en la primera slide se muestra los casos o los nuevos casos en Latinoamérica, y siendo Brasil el caso más alarmante. Si uno ve la curva, de hecho, en casos totales de Brasil se encuentra por encima de la que estaba Italia, al mismo nivel, digamos, desde el primer caso, ¿no? A los 35 días, ya en el caso de Brasil se nota una curva más empinada que la de Italia. Y mientras que en el caso de México, si vemos, la realidad es que también se está asemejando más a la curva, digamos, de Italia y de Brasil. Entonces, Brasil y México son los 2 países dentro de la región que muestran mayor riesgo. Y si vamos al caso de Chile, si bien cuando vemos la cantidad de casos o de nuevos casos, esta curva empezó antes, es decir, nosotros empezamos a reportar mayor cantidad de casos antes que nuestros pares dentro de la región andina, mismo Brasil y México. La realidad es que en términos de cantidad de nuevos casos diarios nos hemos mantenido del orden de 300 casos, cosa que es bueno porque se ve una curva más aplanada, ¿no? Respecto a las curvas de Brasil y México. Y también eso, si vamos un poco a la página 4, acá hay alguna información interesante sobre, por ejemplo, la cantidad de test positivos que tiene Chile respecto al total de test que se ha hecho.
Una de las teorías que se maneja es que claramente Chile ha reportado mayor cantidad de casos porque ha tenido mayor cantidad de test. Si vemos los test por millón de habitantes, efectivamente Chile se encuentra en 2.800, mientras que el resto de la región, digamos, Brasil se encuentra en 250, Colombia en 500. Esto hay que hacer una aclaración. Cuando uno se lo compara a Chile, por ejemplo, con España o Estados Unidos, la realidad es que esos son test acumulados, es decir, Estados Unidos lleva cerca de 65, digamos, días, lo mismo España, con lo cual, en realidad, en términos de ritmo, de cantidad de test, si pensamos en un mes más, vamos a estar del orden de 6.000 test diarios, que es muy similar a lo que se está haciendo en España o en Estados Unidos, que son casos que no necesariamente han sido fructíferos. Lo que quiero decir, es bueno hacer los test, es bueno que efectivamente los casos positivos sean bajos, y eso nos genera una posibilidad de poder mejorar los niveles de cuarentena de esas personas que están contagiadas, pero la verdad es que cómo se ha comportado la curva en distintos países ha sido bien distinta. Por ejemplo, en el caso de España y de Estados Unidos, la realidad es que, digamos, empezaron muy bien manteniendo la curva, y después fue, digamos, repentinamente esa curva se empezó a acelerar. La tasa de mortalidad en Chile también es bastante más baja que en el resto de la región, que también soporta la tesis de que efectivamente en Chile se ha sido bastante precavido en términos de los test, ¿no? La realidad es que lo que queremos decir es que vamos por buen camino, pero todavía hay que mantener en cauta esto, digamos, con mucha cautela, porque efectivamente estamos recién iniciando este proceso, todavía el pic no lo hemos visto, todavía no ha empezado el invierno, entonces creo que la foto a hoy es bonita, esperemos que se mantenga bonita una vez que tengamos o que atravesemos el pic dentro de esta enfermedad. Bueno, en la página 5, si vamos un poco más adelante, queríamos ver o dimensionar cuál ha sido el impacto económico de toda esta crisis. La verdad es que en términos de la caída porcentual que hemos visto, digamos, en las estimaciones para el PIB de este año, el mundo se estima, JP Morgan, por ejemplo, estima que el mundo va a contraer su PIB cerca del 2,6%, Estados Unidos cerca del 5%, y en la zona euro en general cerca del 4%. Eso también es similar a lo que vemos en términos de paquetes fiscales. Hemos visto paquetes fiscales sin precedentes, es decir, la magnitud de los paquetes ha sido impresionante. Cuando vemos a Italia, por ejemplo, que el paquete fiscal ronda cerca del 20% del PIB, o en el caso de Estados Unidos cerca del 11% del PIB, nos hace un poco darnos cuenta que la magnitud de esta crisis es mucho mayor de la que habíamos visto, por ejemplo, en el caso del 2008. Si vemos la crisis del 2008, la realidad es que esta fue una crisis que empezó en el sistema financiero y luego se trasladó a la economía real. En el caso, digamos, de esta crisis estamos viendo un choque abrupto en la capacidad productiva mundial, y a eso se suma también un shock de demanda producto del aislamiento social. Es decir, ataca al sector real de manera mucho más fuerte, y eso hace que claramente el impacto en términos de crecimiento para las economías sea mayor. Si vamos a China, que es un ejemplo en donde aparentemente la crisis la han manejado de manera mejor que lo que ha sido en Europa, digamos, después de 3 meses ya se están abriendo los niveles digamos, las aperturas de algunas ciudades y está volviendo a la normalidad de manera paulatina. Igual se espera digamos, un crecimiento del 2,5 del PIB para este año, que es, si uno compara desde 1980 hasta la fecha, es el crecimiento más bajo que ha tenido, digamos, China. Y si lo comparamos también con la crisis del SARS, claramente el impacto tanto en la bolsa como en el cobre y en la moneda ha sido mucho mayor. Eh, digamos, la verdad es que cuando uno ve estas gráficas dimensiona efectivamente que aparentemente, digamos, esta crisis debiera impactar muchísimo más que las anteriores que hemos visto. Yendo un poco a la región y ver, estas son las estimaciones que hemos sacado. Daniel Belandi, nuestro economista jefe, sacó la semana pasada estimaciones para la región, tomando en cuenta el tema de COVID-19 y haciendo la salvedad que esta es una primera aproximación, ¿no? Que todavía hay muchos datos que faltan relevar. Voy a pasar sobre esto brevemente porque sé que Daniel probablemente haga un webinar la próxima semana para comentar más en detalle. Si vamos particularmente en Chile, estamos proyectando una caída del 3% para este año. Recordemos que Chile creció el año pasado cerca del 1,1%, muy influenciado por el impacto del estallido social en el cuarto trimestre. Y la realidad es que partimos de un escenario difícil para Chile, es decir, partimos de un cuarto trimestre muy duro, y la verdad es que todo el estallido social y todas las reformas que en definitiva la gente estaba esperando,
van a tener un impacto este año también. Es decir, esto se renueva en octubre, se suma una crisis a otra crisis. Y también hay que tomar en cuenta que Chile dentro de la región es el país que tiene un mayor nivel de apertura. Si uno va a las exportaciones a China, por ejemplo, representan cerca de un 7,5% del PIB. Es verdad que el petróleo nos genera algún aliciente, pero la realidad es que la caída en términos del crecimiento mundial y del nivel de actividad mundial con una posible recesión hacen que en Chile, un país con un mayor nivel de apertura, el impacto sea mayor. La recuperación va a ser probablemente gradual y, como les decía, hay que ver qué pasa también en octubre con el tema del plebiscito, porque hay varias teorías que se manejan. Uno podría decir que el hecho de que, digamos, el gobierno tenga que gastar todo este paquete fiscal para reactivar la economía hace que a la hora de pedir demandas la gente, digamos, sea un poco más moderada porque la plata no es infinita y claramente no van a poder hacer los mismos ajustes que iban a hacer antes del coronavirus. Pero por otro lado también uno podría decir que la gente va a estar más golpeada, va a tener sin trabajo, entonces digamos, el estallido social puede volver con un mayor nivel de catarsis por parte de la gente. Entonces yo creo que hay un nivel de incertidumbre grande en ese sentido que va a pasar en octubre una vez que pasemos esta crisis. Si vemos en términos de inversiones, también está proyectada una caída del 9,4%. La realidad es que eso es algo que en el fondo es muy relevante para Chile porque una de las patas que iba a llevar al crecimiento este año era justamente un mayor nivel de inversión, porque el consumo sí se esperaba que estuviese un poco más rezagado y eso con el coronavirus y con la paralización de muchas de las obras probablemente haya generado este impacto de esta caída de 9,4 en nuestras estimaciones. La inflación sí se mantiene, digamos, con un sesgo al alza. En el fondo, nosotros hoy por hoy la inflación está cerca del 3,9%, o sea, 90 puntos básicos por encima de lo que era diciembre y del target. Eh, y la realidad es que la inflación está empujada por dos cosas. Uno, por el pass-through de una mayor depreciación en la moneda, pero también, digamos, de alguna manera este aislamiento social ha generado una sobredemanda en algunos productos en donde eso se debiera tender a normalizar para fin de año. Con lo cual nosotros asumimos que de este 3,9 finalmente vamos a terminar con un 3,2% de inflación para este año. En términos del balance fiscal, el déficit fiscal asumimos que va a ser cercano al 9%. En términos relativos respecto a Chile, digamos, a Perú y a Colombia, la realidad es que el paquete fiscal que ha anunciado Piñera del 4,7% del PIB ha sido uno de los más grandes. Todavía probablemente haya anuncios tanto en Colombia como en Perú, pero sí hay que destacar que Chile, a pesar digamos, en definitiva de todo lo que ha sufrido el cuarto trimestre, desde el punto de vista del balance fiscal se encuentra en una situación un poco más cómoda o holgada que otros países y esperamos que en términos de la deuda pública alcance cerca del 38% del PIB. Lo bueno es que tenemos espacio para tomar esa deuda, aunque claramente eso va a tener algún detrimento o algún impacto en términos de la calificación soberana. En la página 7, si nos movemos un poco más adelante, la realidad es que a mí me pareció muy interesante esta slide, en donde muestra en un estudio de Deloitte cuál fue el impacto en términos de consumo durante el aislamiento. Entonces, las primeras 2 semanas vimos un incremento muy importante de todo lo que es comida envasada, preparada, toda la que es comida congelada, probablemente desinfectantes, digamos, utensilios de limpieza, lo que son las toallitas, los guantes, el alcohol en gel. Y la realidad es que el aumento en términos de precio, de demanda, ha sido muy, muy relevante. Y en última instancia están todos los productos de lujo y de, digamos, lo que es ropa, calzado, ¿no? Ahora, si nos vamos un poquito más adelante, la verdad es que los hábitos de consumo cambian de alguna manera. Vamos a tener algo más de gasto en ropa, digamos, de deporte, por ejemplo, y claramente digamos, todo lo que son las mascarillas y los productos de limpieza bajan en términos porque la gente se sobreestoqueó un poco por el pánico de la cuarentena, ¿no? Ahora, si vamos un poquito más hacia adelante en la página 8, este es el análisis de lo que podría ser en términos de consumo de los distintos sectores. No sé si se puede pasar a la página 8. Ahí todavía no lo veo en la presentación. ¿Ana?
Ahí vamos pasando, así pueden ver la gráfica, ahí está. Bueno, básicamente si vemos lo que es, lo importante a destacar es que todos los segmentos dentro del sector consumo, la verdad es que la única que al 2021 o al final, a la normalización de esta cuarentena, se encuentran en niveles por encima de lo que se encontraba pre-crisis es lo que es alimentos. Un poco influenciado también por digamos, al ser un consumo básico, pero también por el nivel de precios, ¿no? Creo que la tónica probablemente se vaya a mantener con un nivel de inflación más alta de la que esperábamos pre-crisis, pero el resto de los segmentos, tanto restaurantes, retail, viajes, si bien efectivamente vemos una recuperación que va a ser gradual, no logran estar de cara al 2021 en los niveles que teníamos pre-crisis. Si vamos en la página 9, acá te dice un poco la estimación de la distribución de la renta de cada uno de los individuos, en donde vemos, por ejemplo, que el consumo al 2021, perdón, el consumo de lo que es alimentación sí debiera crecer un 2% dentro de este chart de la distribución y mientras que en el caso de retail sería un menos 10%. Es decir, uno piensa o cuando analiza un poco las compañías, obviamente lo inmediato es entender cuáles son las que van a poder tener un nivel de caja razonable para paliar la crisis y cuáles son las que digamos, van a tener un impacto mayor de cara al 2020. Pero no nos olvidemos que la tónica en 2021 también cambió. Es decir, probablemente las estimaciones que estábamos pensando en pre-crisis del 2021 no solamente sean más bajas, sino que en muchos casos ni siquiera se asemejan a lo que era el 2019, cuando tomamos como base 2019, en donde ya tuvimos un impacto por el lado del estallido social. Bueno, si vamos a la página 10, ahí sí vamos a hablar de lo que son los mercados, ¿no? Y al inicio de la presentación yo recalqué que esta crisis, a mi parecer, y un poco viendo el impacto en términos de económicos que ya se empiezan a vislumbrar por las estimaciones de las corredoras, es una crisis mucho más profunda de algunas otras que hemos visto en la historia. Y vemos cómo ha respondido el mercado, es decir, cómo efectivamente el mercado ha incorporado este riesgo. Si vamos al S&P, un cuadro en donde aparecen las recesiones anteriores, la verdad es que el promedio está cerca del 30%, y si uno ve desde el pic que fue en febrero hasta ahora marzo, la caída en la bolsa en el S&P ha sido del 22%, aunque hacemos la salvedad que efectivamente este sentimiento de optimismo apuntaló mucho los mercados en la última semana, pero desde el momento en que estalló el tema del coronavirus hasta antes de este optimismo, en realidad la caída había sido cerca de un 33%, muy similar a lo que vemos en términos del promedio. Y si vamos a Chile, es un poco similar, es decir, desde el pic, digamos, la caída fue el 34% si tomamos la fecha de 23-24 de marzo. Después tuvo, digamos, unas semanas de cierto rally y eso hace que desde el pic, digamos, desde que empezó el anuncio con el tema del coronavirus hasta ahora, la caída ya ha sido solamente del 14,4%, muy por debajo de lo que han sido las crisis anteriores, que es más cercano a un 30%, 38% del promedio. También hay que hacer una salvedad acá, porque efectivamente si uno toma la caída que sufrió desde el 18 de octubre hasta marzo, ahí sí acumulamos cerca de un 30%. Lo que pasa es que no lo pusimos acá porque quisimos aislar el efecto coronavirus, que es un efecto mucho más externo y mucho más global, ¿no? Entonces, la pregunta, si vamos a la página 11, la pregunta obligada es, ¿todas las noticias están priceadas en el mercado? Es decir, ¿estamos realmente ante un bottom en términos de mercado? Si ustedes nos hubiesen preguntado hace 2 semanas atrás, cuando veíamos caídas de la bolsa del 35%, yo creo que sí, estábamos en un bottom. Ahora, la verdad es que la situación con un rally de la bolsa de cerca del 10% en las últimas 2 semanas se encuentra un poco, digamos, el caso es un poco más difícil de hacer, volviendo al comentario de que todavía la partida no está terminada en Chile. Estamos todavía jugando y enfrentando esta enfermedad. Entonces, en términos de comparativos con Price to Book Value, Chile se encuentra cerca de 1,07%, 0,7 en Price to Book, y eso se compara con 1,5, 1,6 de años anteriores. Es decir, igual estamos a un descuento importante en términos de Price to Book, aunque si comparamos, digamos, con otros pares dentro de la región, digamos,
Obviamente dentro de Latinoamérica hay Colombia, por ejemplo, está bastante más descontada, Argentina obviamente que es un país mucho más frágil, ¿no? Y si vamos en términos de cash to equity, esto es interesante porque al final del día una de las cosas que uno está probando y testeando es si las compañías tienen caja suficiente para solventar la crisis. Y la verdad es que en ese sentido Chile se encuentra un poco, digamos, no es de las que más caja tiene, pero a un nivel de 30% nos parece bastante fuerte. Ahora hay que tomar en cuenta que también hay mucha exposición dentro del IPSA de compañías de retail y bancos, ¿no? En donde en el caso de las compañías de retail son compañías que no tienen un nivel, digamos, estructuralmente alto de caja. Y también en el caso de los bancos hay que tomar en cuenta que también tienen como positivo la cartera misma, es decir, ellos pueden dejar de prestar plata y hacerse de ese working capital para poder solventar la crisis. Entonces yo creo que también por eso explica un nivel en el relativo más bajo respecto a otros pares de nivel de caja. Y si vemos en términos de los retornos, la verdad que también Chile está a mitad de tabla, es decir, eh, hasta hace 2 semanas atrás Chile había sido uno de los mercados más golpeados y nosotros de hecho sacamos un reporte diciendo, bueno, efectivamente hay una oportunidad de compra en algunas acciones dentro de Chile. Muchas de esas tesis se mantienen, pero a un nivel más acotado, es decir, hoy por hoy, después del rally, sí vemos que Chile no está priceando a precios de liquidación como sí lo veíamos hace 2 semanas atrás. Nosotros creemos que dado un poco cómo se puede desarrollar la crisis dentro de Latinoamérica, en donde recién de vuelta la partida está comenzando, la verdad es que creemos que la tónica en términos de volatilidad va a continuar. ¿Y de qué va a depender? Va a depender mucho de lo que pasa en Estados Unidos y de cómo Estados Unidos logre apalear la crisis, porque claramente hay un tema de flujos que manda, es decir, el sentimiento global y de los mercados en general está muy en línea con lo que está pasando en Estados Unidos. Y también cómo vayan a comportarse las utilidades en nuestros mercados. Y ahí vamos a la página 12, en donde vemos, esas son estimaciones de consenso para el 2020. Vemos que en Chile se está proyectando una caída del 16,5%. ¿Por qué digo de consenso? Porque efectivamente los sell size, incluyéndonos, se demoran un poco más en actualizar las cifras, porque obviamente antes de publicar cifras de una compañía uno tiene que revisarlas, tiene que volver a hacer escenarios, y el nivel de visibilidad que hay hoy es bajo. Entonces, probablemente todavía estemos recién en la primera partida, cuando vemos un S&P cayendo las utilidades cerca del 7%, probablemente estos no sean los números finales de este impacto. Nosotros en Chile sí hemos hecho un forecast para ver rangos, todavía estamos trabajando en eso y no lo tenemos 100% cerrado, pero adelantándoles que probablemente veamos caídas más cercanas entre un 15 y un 20%, yo te diría más cercanas a un 20%, en términos de las utilidades para este año. Entonces, si tomás en cuenta esto, creo que la caída del mercado es un poco consistente con la caída en términos de EPS que muestra el consenso, pero no está incorporando una nueva oleada en términos de estimaciones y de actualizaciones de esos números, y creemos que por lo tanto el mercado chileno podría volver a sufrir una caída una vez que al final estos números se hagan públicos y que la gente empiece a darse cuenta de cuánto podría llegar a ser el impacto. Con lo cual, la conclusión es, si efectivamente el mercado tiene 100% priceado esto, creo que dada la información que tenemos hoy, no, creo que probablemente puedan haber noticias más negativas y que la volatilidad va a seguir dentro del mercado. En términos de flujos, es muy importante entender qué están haciendo las AFPs. Obviamente todo el mundo conoce el tema de Felices y Forrados y la verdad es que genera un impacto importante en términos de flujos. En las últimas 2 semanas han habido, digamos, Felices Forrados ha dado recomendación de aumentar la ponderación a equities. Este gráfico muestra los inflows y outflows del fondo A y vemos como la última semana de marzo claramente se ve un pic en términos de flujos entrando hacia equities, y eso explica gran parte de este también, de este rally que hemos visto. Y la verdad es que el rally se ha dado más que nada en las compañías large cap, porque nuevamente las AFPs en general de manera estructural están retirando plata de small caps. Entonces, probablemente este flujo de entrada fue a las compañías large cap. Y si vemos en términos del peor escenario, yo creo que en large cap
Obviamente hay que ser selectivo y no son todos los casos iguales, pero pensando en el rally, vuelvo a la tónica de que, que el mercado no puede no haber incorporado el 100% de las malas noticias, mientras que en el escenario small cap, dado que se ha mantenido un poco más ajeno al rally de las últimas semanas, sí vemos que están muy descontadas, en algunos casos a precio de liquidación. Si uno quiere hacer una apuesta con riesgo, obviamente, digamos, creo que uno puede encontrar empresas muy, muy baratas dentro del escenario small cap. Ahora, dicho esto, creo que los flujos no van a jugar a favor de los small cap, justamente por lo que decíamos, que las AFP siguen estando fuera de este asset class o con intención de bajar la ponderación o la exposición a este asset class a través de los fondos de inversión de small caps. Si vamos a la página 13, ahí hay un cuadro de las compañías y cómo ha sido el impacto desde el 18 de octubre hasta el 3 de marzo, desde el 3 de marzo hasta la fecha. Entonces, la verdad es que, como les decía, si uno suma los dos eventos del 18 de octubre a la fecha, la verdad es que la caída del IPSA sí fue de un 30%, pero yo creo que digamos, que en el fondo la caída de un 12-13% solamente por el tema del coronavirus parecería no ser suficiente, tomando en cuenta un poco el impacto en términos económicos que esto puede generar. La verdad es que viendo los sectores más impactados, obviamente transporte, construcción, retail son los más impactados, cosa que nos hace sentido dentro de transporte básicamente es LATAM, porque son compañías, si vemos, digamos, al inicio de tabla, LATAM, Enjoys, Alfacorp, son compañías que claramente tienen una situación de caja, una situación de liquidez mucho más compleja que otras industrias. Y volviendo al tema del retail, la verdad es que en el caso de retail también son compañías que estructuralmente no tienen un nivel de caja tan alto y tienen un nivel de working capital también importante. Entonces, es razonable que las caídas se hayan visto en este sector, pero hay que hacer la salvedad de que creo que también no son todas las compañías dentro del sector iguales y por eso hay que primar un poco la selectividad. Y si vamos a la página 14, ahí una de las cosas que queríamos mencionar es que también una manera de jugar esto es a través de las compañías dividenderas. Pero hay que tener mucho, mucho ojo con eso, porque la verdad es que si hemos visto los últimos anuncios, la mayor parte de las compañías están buscando cuidar la caja y mantener niveles de liquidez altos, con lo cual van a proponer recortes en los dividendos. Ya lo vimos en el caso de Santander, que bajó su payout ratio del 60 al 30%, también en el caso de Engie Chile, que paradójicamente ellos propusieron no repartir dividendos, y así, digamos, sigue la tónica en varias de las compañías. Te diría que Colbún es la única que ha mantenido un poco el pago del dividendo y en el caso de los retailers lo han mantenido todos al mínimo, ¿no? Cerca del 30%. En general, el sector retail siempre reparte cerca de un payout ratio cerca del 30%. Pasando a la página 15 y ahí volviendo al tema de las compañías, ¿no? ¿Cuáles son las que están más estresadas o no? Nosotros, para elegir cuáles iban a ser las compañías ganadoras dentro de este escenario, analizamos dos cosas. Uno es el nivel de apalancamiento que tenían las compañías y el nivel de solvencia que tenían para pasar la crisis. Y el segundo punto importante es cómo se ven en términos de earnings impactadas para este año y obviamente sumado al tema de evaluation, ¿no? Entonces, creo que desde ese punto de vista hay algunas acciones que llaman la atención. Por ejemplo, una Andina transando 1,7 veces price to book versus un histórico de 3 veces. En el caso de los retailers, bueno, Cencosud transando a 0,6, Colbún también transando a 0,6 price to book value. ¿Por qué uso este ratio price to book value? Me gustaría aclararlo también. Efectivamente, dado que los earnings hoy son tan difíciles de estimar en algunos casos, yo creo que el price to book value nos da una noción mucho más certera de lo que si está barato o está caro, porque si uno ve el precio-utilidad de las compañías de cara al 2020, probablemente se vean todas muy caras, porque claramente las utilidades van a caer de manera importante este año. Entonces me parece que la medida de price to book value es una medida mucho más fundamental para entender cuáles son las compañías que están baratas. Y ahí marqué, digamos, un par que obviamente que a simple vista llaman la atención, ¿no? Entonces, un poco de la conclusión de este análisis, nosotros sacamos en la página 16
un par de acciones que seleccionamos como oportunidades de compra. Esto hay que tomar en cuenta que la verdad es que lo hemos sacado el 23 de marzo, justo cuando estábamos en el bottom en términos de la bolsa, y muchas de estas acciones ya han corrido, porque Arauco ya corrió cerca del 9%, Falabella ha corrido aún más que eso, en el caso de Entel también, pero siguen siendo válidas. Yo creo que a estos niveles, como les decía, si hacemos este análisis, probablemente las small caps se vean aún muy baratas, pero creo que dado un poco el nivel de volatilidad y cómo pueden jugar a los flujos, preferimos estar con compañías que estén un poquito más defensivas, con un poco, digamos, menos volatilidad por el lado de los flujos. Entonces, a mí me gustaría comentar estas particularmente y después vamos a ir a las otras que son el segundo grupo, que son las Safe Haven, y después vamos a pasar a la cartera. En el caso de Parque Arauco, la verdad es que obviamente la compañía ha corregido algo, pero igual a los niveles actuales la compañía sigue estando muy descontada. Creemos que la caída fuerte que sufrió Parque Arauco fue un poco desproporcionada, tomando en cuenta que ellos tienen cerca de 400 millones de dólares en caja hoy, que básicamente pospusieron todos los vencimientos que tenían, renegociar los vencimientos que tenían para este año, y en términos de stress test nos da que esta compañía puede seguir adelante sus operaciones aún cerrando los malls cerca de 7 meses. Es decir, no estamos en una compañía que va a enfrentar algún problema por el lado de la liquidez. Y creo que también hay que tomar en cuenta que los malls probablemente se han adaptado mucho más a la dinámica digamos, de lo que es e-commerce en el último tiempo. Cuando uno ve los malls nuevos, claramente el porcentaje de GLA que se destina a lo que es experiencia, a lo que son servicios, es mucho mayor. Hoy Parque Arauco tiene cerca de un 20% del GLA abierto, aún en los lugares donde hay cuarentena, porque son supermercados, farmacias y servicios, y en los malls nuevos uno podría alcanzar hasta el 30% en GLA destinado a ese tipo de servicios. Entonces, dado el aislamiento social, si vemos el impacto que ha tenido el estallido social una vez que se reabrieron los centros comerciales, es de muy buena actividad. Yo creo que la gente va a buscar gente y probablemente después del aislamiento social esto se normalice mucho más rápido de lo que es un retail. Yo creo que las ventas en retail van a estar mucho más impactadas que las ventas de los malls, en donde vas a generar tráfico porque la gente igual quiere salir, quiere buscar gente, y tenés un buffer porque muchas de las rentas dependen de un costo fijo, no tanto de un variable, ¿no? Entonces, Parque Arauco sigue siendo una acción que nos gusta. A estos niveles nosotros vemos que Capre 2020 está cercano al 7% y el Capre 2021 está cercano al 9%, que si uno toma en cuenta la baja fuerte que tuvimos en las tasas, sigue siendo muy atractiva. Y acá vamos a poner a Falabella. Como les decía, Falabella la verdad es que es una de las compañías que más impacto va a tener en términos de resultados este año. Y probablemente también es una compañía que ha ido invirtiendo mucho en términos de tecnología y tiene un grueso en términos de gastos mucho más fuerte que otros retailers. Para que se den una idea, Falabella invierte cerca de 800 millones de dólares al año en OPEX. Cosa que otros retailers probablemente inviertan mucho menos. Dicho esto, las valorizaciones actuales de Falabella, a pesar de que ha corrido, siguen estando muy descontadas, cerca de los 2.000 pesos. Uno no está preciando el 100% de los negocios retail, está preciando algo del banco y algo de real estate. Y también tomar en cuenta que en el caso de Falabella, lo positivo que tiene por el lado de e-commerce es que esto podría generar un mayor uso del lado de e-commerce, un mayor crecimiento, y los competidores directos, que serían Mercado Libre o Amazon, yo creo que Mercado Libre está mucho más profundo en mercados como Brasil y Argentina, que probablemente sufran muchísimo más que Chile por cómo están manejando la crisis y por también el espacio fiscal que tienen para poder hacer estos paquetes de ayuda. Entonces, desde ese punto de vista, Mercado Libre probablemente va a estar mucho más enfocado en atender la situación de Brasil y Argentina que en el caso de Chile, que eso eventualmente lo podría beneficiar. Entonces creemos que a estos niveles Falabella sigue estando descontada, estaba mucho más descontada, digamos, a los 1.500 pesos cuando lanzamos esta propuesta, pero yo creo que todavía sigue siendo una acción válida. En el caso de Entel también, la verdad es que este era un caso para nosotros bastante fácil, porque creo que si uno ve el impacto en términos del coronavirus de Entel es mucho menor que en el caso de Falabella o Parque Arauco. Básicamente ellos tienen el 50% de la cartera en prepago, que es un segmento mucho más resiliente, y también si vemos cómo han manejado las crisis anteriores, en general todo lo que es el segmento móvil ha sido mucho más resiliente, que representa un 78% de los ingresos en Entel. Sí, probablemente veamos mayores incobrabilidad, pero representa cerca
representa un 2% de los ingresos, con lo cual creo que el impacto en términos de resultados no debería ser tan grande, y por el lado del balance, la compañía está bastante sólida después de la venta de las torres, todavía quedan $200 millones más por recibir por ese lado, y adicionalmente creemos que la situación también en términos competitivos va a favorecer a Entel, un WOM en donde tiene un porcentaje, digamos, de prepago menor, cerca del 40%, y con un nivel de caja mucho más limitado que en el caso de Entel, debiera beneficiar un poco la dinámica competitiva en Chile. Y en el caso de Perú ya alcanzó un 22% de market share, con lo cual no esperamos grandes gastos de adquisición de clientes y también una normalización en lo que es flujos de caja. Por eso Entel nos sigue gustando, también han dado muy bien las últimas 2 semanas, de hecho vamos a ver en la cartera que es una de las razones por las cuales hasta lo que va de la semana pasada sacamos la cartera, en esta semana ya le hemos ganado cerca de 4 puntos al IPSA, Entel es uno de los motivos. Bueno, en el caso de Sonda, la verdad es que es una acción que realmente está muy descontada. En este caso creo que el principal driver es valuation. Es una compañía que desde el punto de vista de la caja, la verdad que tiene una situación sólida de balance, ellos tienen mucha caja, con lo cual no va a tener ninguna disrupción. El problema de Sonda es que es una compañía que ha decepcionado consistentemente al mercado, y por otro lado, cuando uno hace el análisis más top-down, dice lo primero que las compañías van a cortar son los servicios de IT. Y eso es cierto, pero no cierto, porque en el fondo todo este tema de la digitalización y el trabajo de home office pone a prueba muchos de los sistemas de las compañías y hace que también se den cuenta la importancia de poder invertir en esto, y también pensando en un mercado laboral en donde los costos laborales cada vez van al alza, ¿no? Entonces yo creo que todo el tema de la digitalización y de la automatización sigue siendo súper válido e importante para las compañías, y que por más que veamos algo de recorte de CAPEX, de todas maneras va a ser un índice muy importante dentro de los proyectos a futuro. Lo que hemos hablado con la compañía respecto al impacto es que todavía no han visto grandes caídas en términos de contratos. Obviamente sí esperan algo de crisis, pero no hay mucha visibilidad de lo que podría llegar a ser en términos de resultados, especialmente la exposición a Brasil, ¿no? Que es para nosotros el país dentro de la región que tiene más riesgos. Pero dicho esto, creo que a los precios actuales está básicamente todo incorporado. Y después vamos un poco a los bancos. Los bancos también han corrido mucho, y una de las preguntas que nos hicieron el día de hoy justamente es, después del rally todavía siguen recomendando Santander o Banco de Chile, porque son sectores igualmente cíclicos, y así como han raleado los Falabella y demás, en un momento, como decía, la tónica para nosotros es de volatilidad y de estar cautos todavía en el mercado en una semana negra con malas noticias afuera y con sinceramiento respecto al impacto en términos económicos en Chile, pueden caer. Probablemente puedan llegar a tener una corrección, pero yo creo que el sector bancario dentro digamos, de lo que es cíclico, ha sido mucho menos cíclico. Si vemos cómo han apaleado las crisis en el 2008, han sido mucho más resilientes. Y por otro lado, todos los anuncios por parte del gobierno han ido a proteger las utilidades de las compañías. El anuncio para nosotros más relevante, no solamente el tema de posponer la implementación de Basilea III, pero sí relajar el término de las metodologías y la contabilización de las provisiones. Y eso es muy relevante porque muchos de los bancos lo que van a hacer es, están dando periodos de gracias o facilidades de pago, renegociando la cartera, y el impacto que puede llegar a tener en términos de riesgo la cartera en las provisiones es lo más relevante hoy, y en ese sentido el anuncio por parte de la CMF da un relajo al sector bancario, con lo cual creemos que en términos de earnings se comporte bastante resiliente también. Santander está transando a 1.5 price to book value, que para el nivel de rentabilidad que tiene está muy descontado respecto a la historia, y en el caso de BCI aún más. BCI, si uno piensa en términos relativos, creo que BCI tiene un poco más de riesgo por la exposición a Estados Unidos. Nosotros estamos un poco cautos respecto a cómo se está manejando, digamos, Estados Unidos, donde todavía sigue el foco. Como les comentaba al principio, hay 26 estados que todavía no hacen cuarentena. Y creo que una recesión fuerte en Estados Unidos podría impactar un poquito más la cartera, que representa cerca del 30% de los activos del banco. Y por otro lado tenés el portafolio de Walmart, en donde, digamos, es un segmento mucho más bajo. Si uno habla de los bancos, la verdad que los bancos grandes han hecho una migración en la cartera de consumo hacia segmentos de mucha mayor calidad, y con lo cual el impacto mayor lo vemos más en retailers financieros, pero BCI en la exposición a través de la cartera de Walmart está expuesta a ese segmento. Dicho esto, creo que a estos niveles de todas maneras nos parece que está muy barato y muy descontada, y ni que hablar de ILC, ¿no? ILC, la verdad es que con lo que ha pasado en términos del anuncio
anuncio en Perú, que no sé si todos se han enterado, pero básicamente el Congreso aprobó la posibilidad de retirar el 25% de los fondos de pensiones por la crisis de la cuenta de capitalización individual. Y si esto, o sea, nosotros no vemos ese escenario acá en Chile porque hay muchas alternativas mucho más eficientes para paliar la crisis que sacrificar ahorros. Pero de todas maneras, creo que digamos, eso no va a pasar en Chile y creo que los niveles a los que están transando compañías como ILC están muy, muy descontadas. Ahora, quiero recalcar que probablemente en estas compañías vamos a seguir viendo cierta volatilidad y esos son buying opportunities de 12 a 18 meses. Es decir, probablemente, digamos, son puntos de entrada, pero si uno quiere posicionarse en compañías en donde tengamos menor nivel de riesgo para paliar los próximos 3 a 6 meses, ahí vamos a la página 17 y ahí es donde encontramos las acciones que nosotros estábamos recomendando. El sector embotellador está a niveles muy baratos desde el punto de vista de valuation y al mismo tiempo creemos que va a sufrir mucho menos respecto a, digamos, a lo que es el retail discrecional por el lado de las crisis. Pensemos que ya en la estrategia social vimos que muchas compañías, digamos, muchos supermercados tuvieron que cerrar, no se reabrieron y los almacenes de barrio han crecido muchísimo en ventas, cosa que para nosotros se va a mantener dentro de esta tónica en lo que es la cuarentena, porque mucha gente prefiere no ir al supermercado a hacer estas colas y privilegia, digamos, los almacenes de barrio. Y en ese sentido Andina tiene mucha exposición en términos de distribución a ese canal. También hay un impacto que puede haber por el lado de los restaurantes, pero creemos que va a ser menor. En el caso de Conchitoro, también vemos por el lado de los costos del vino bastante favorables y obviamente va a haber un impacto en términos del volumen, pero tiene un sólido balance y es una compañía que va a estar, no va a tener ningún tipo de problemas en esta crisis. Y después está, bueno, Banco de Chile creemos que es el que tiene el nivel de capitalización más sólido y por lo tanto tiene, digamos, dentro de los bancos creemos que es el que en términos de riesgo de la cartera podría sufrir un poco menos. Es difícil hacer la distinción porque la verdad es que Santander también ha hecho un cambio muy importante en términos de calidad de sus activos, entonces al final hay un tema, digamos, que es difícil de medir, es como muy sutil, pero creo que Banco de Chile en general en otras crisis ha estado un poquito más resiliente que Santander. También estamos eligiendo dentro de Utilities Colbún, en donde ya, digamos, se aprobó el dividendo de Colbún. Es una compañía que tiene mucha caja como para poder hacer frente a las inversiones en lo que es renovables, muy distinto de lo que puede llegar a ser un Gener, por ejemplo. Y también dentro de estos relajos por el lado de las tarifas que ha implementado el gobierno, creemos que el sector generación ha sufrido menos que el sector de distribución, ¿no? Siendo un poco más a lo que es los exportadores, encontramos a CMPC. En términos de la historia sigue estando un poco descontada, no tanto como otros papeles, pero de todas maneras va a seguir una acción que debería tener un impacto muy limitado por el tema del COVID. Y después están los supermercados, ¿no? Que en ese sentido Cencosud igual ha corrido harto, pero creemos que está igual, digamos, a niveles atractivos. Ahora, yendo a la página 18, vamos a ver cómo conjugamos un poco esta lista, digamos, de empresas dentro de una cartera, en donde el foco de la cartera es claramente el corto plazo. Es decir, esta es una cartera que tiene como objetivo ganarle al IPSA todos los meses. La verdad es que nosotros hemos tratado de conjugar acciones en donde son muy, muy defensivas, básicamente, con acciones que tienen una oportunidad, como en el caso de Entel, que digamos muy descontadas, que sin mucho impacto por el lado de los CERNES en términos del coronavirus. Entonces, la verdad es que tratamos de conjugar siempre manteniendo una tónica defensiva dentro de la cartera porque creemos que la volatilidad es lo que va a persistir en el siguiente mes hasta que no se vea cómo vamos a ir caminando o transitando el impacto del coronavirus. Entonces, dentro de esta cartera, la verdad que mantuvimos Conchitoro, Colbún, Banco de Chile, que son todas acciones safe haven, digamos. Teníamos Andina muy encima, el último cambio que hicimos fue bajar un poco de ponderación Andina porque era una compañía que había rentado muy bien, entonces quisimos darle más espacio a Entel. Porque efectivamente veíamos que estaba muy descontada, mantenemos a CMPC en la cartera y lo que hicimos fue sacamos ILC y agregamos Santander. La verdad es que en el caso de ILC, como le decíamos, sigue siendo una acción que está muy descontada, pero no veíamos muchos catalizadores, mientras que los bancos nos parecían que todos los anuncios que estaban viniendo por parte del gobierno eran a
justamente brindar soporte al tema de los bancos, tanto en términos de liquidez como en términos de riesgo, y por eso queríamos tener una exposición un poco mayor a bancos. Una apuesta que ha pagado hasta ahora, es decir, Santander también anduvo muy bien después de que incluimos en la cartera, y como le decía, el retorno de la cartera respecto, digamos, al IPSA, desde el último cambio ha sido, le hemos sacado 5 puntos en la M5, básicamente por Entel, y en la M10 le hemos sacado 1.7 puntos al IPSA, con un digamos, no quiero ser muy optimista porque igual los retornos son negativos, ¿no? Es decir, si uno ve al year to date, la cartera de 5 ha rentado 9, ha caído 9%, la rentabilidad en la de 10, 8,8, pero el IPSA ha caído 20, es decir, creo que en el relativo estar defensivos ha pagado, y no hay que emocionarse por estos rallies de corto plazo, porque yo creo que todavía hay que esperar un poco para ver cómo se decanta en términos de utilidades y en términos de impacto lo que estamos viviendo. Así que, bueno, este es el fin de la presentación. Me gustaría pasar ahora así al espacio de preguntas. Les recordamos que para hacer preguntas pueden hacerlo a través del chat, y si no, también cliquear en el icono de la mano alzada y le damos la palabra. Tengo acá una persona que está levantando la mano, vamos a ver si... Jaime Durruti. ¿Me escuchas? Jaime. Voy a seguir con el siguiente por mientras. Y Jorge Muñoz, ¿tenía la mano alzada para una pregunta? No. ¿No? No. Error. Ok. Gracias. Fui muy clara, parece. No tengo algunas preguntas acá. ¿Te las voy leyendo? Sí. Dame un segundo aquí. Vamos a partir con esta. Considerando una caída de las utilidades de 20% o incluso 100% por un año, ¿cómo eso puede ser consistente con la caída del market cap de 30%? Lo que pasa es que, digamos, yo creo que cuando uno parte de la caída del 30% hay que tomar dos fases. Cuando uno ve lo que ha caído por el estallido social, que era, digamos, cerca de la mitad del 15%, nuestras utilidades en el fondo estábamos asumiendo que igual crecían un 5%. De ahí pasamos a un menos 20%. Es decir, en ese sentido yo creo que este 14% post estallido social no condice con la corrección que hemos visto en utilidades por el tema del coronavirus. Entonces, por eso creo que efectivamente uno dice 20, 30, sí, pero hay que separar los eventos. O sea, nosotros ya habíamos corregido de manera importante las utilidades por el estallido social. Es decir, nosotros habíamos pasado cerca de un 12% a un 5% de crecimiento para el 2020 después de incorporar el estallido social. Y sobre esa estimación, después pasamos de un 5% de crecimiento para este año al menos 20%. Entonces, por eso es que nosotros decimos que efectivamente todavía puede haber noticias negativas que no están 100% incorporadas, pensando el rally que se pegó las últimas dos semanas. Ahora, dicho esto, de todas maneras, pensando en 12, 18 meses plus, sigue habiendo oportunidades de entrada. Lo que pasa es que creo que en el corto plazo vamos a ver probablemente movimientos digamos, de mucha volatilidad, y podemos volver a encontrar el IPSA 10% más abajo respecto a lo que lo encontramos ahora. A eso me refiero. Gracias, Caro. Lorenz, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, hola Carolina, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Dos preguntas, en realidad una pregunta y un comentario. En Entel, que cuando la pusiste en la cartera estaba a 3.000 y poco y hoy día está a 4.400 o algo así, ¿le ves espacio para que siga corriendo? ¿Y basado en qué? Y el segundo tema, comentario, pregunta es que mucho de esto se basa en esta idea de que vamos a tener una recuperación en B corta. Eh, Esto sería un trimestre y luego recuperaríamos. Pero hay dos elementos ahí que quisiera tu opinión. Tiene que ver que pareciera que el impacto económico que esto está teniendo es bastante más fuerte, y en la medida que sigamos con medidas restrictivas en todo el mundo, y en Chile también, el impacto en la economía va a ser aún más profundo, llegando incluso a afectar en alguna medida la cadena de pago, a medida que el Banco Central no tome otro tipo de medidas para apoyar el crédito. Entonces, si esto toma más tiempo, también se nos va a mezclar con el tema del plebiscito, y lo que de repente pareciera que no hemos olvidado, que está latente ahí, que es todas las demandas sociales y la situación política, que simplemente se ha pospuesto, pero está latente. Entonces, ¿cómo ves tú la situación después de una pequeña recuperación o una vuelta a la normalidad?
¿Cómo estás viendo la situación del mercado posterior a eso? Bueno, yo coincido un poco por tu assessment. Voy a contestar esa segunda pregunta y después por el lado de Entel lo voy a dejar a Tomás o a Felipe que tomen la palabra. Bueno, mira, la verdad es que ilustraste muy bien cuál era mi punto a la hora de decir que, digamos, efectivamente el mercado, una caída del 14% o del 30% desde el estallido social, si bien parece mucho, yo creo que puede ser aún más aguda dependiendo un poco cómo sea la recuperación. Yo creo que el tema del estallido social no es que se acabó, o sea, yo creo que todavía hay discusiones que van a volver en el caso de octubre y cómo se tome la gente la discusión del plebiscito y cómo sea la reacción por el lado de las manifestaciones, es todavía un question mark. Entonces, el nivel de incertidumbre que tenemos respecto a eso es muy grande y creo que en términos del impacto, en términos de crecimiento global, todavía no está 100% dicho y va a depender mucho de qué va a pasar con Estados Unidos también. Entonces, por eso creo que la volatilidad va a persistir durante todo el año en el caso de, digamos, de Chile y podemos ver la bolsa más barata de los niveles que lo vemos ahora de todas maneras. Eso es un poco, digamos, la tónica. Yo llamo un poco a la cauta diciendo que efectivamente hay oportunidades y creo que hay que seguir siendo selectivo, pero si uno ve la cartera, cómo posicionarse, creo que no es momento de tomar riesgo todavía. Creo que hay que esperar un poco para tener más información, porque probablemente la recuperación no sea en B, sino que sea en U y que sea una recuperación mucho más gradual. La ventaja de Chile respecto a otros países de la región es que, a diferencia de lo que ha pasado en 2008, en donde los gobiernos han sido, no digo tímidos, porque igual han dado paquetes, acá han sido muy agresivos, digamos, tanto en política fiscal como en política monetaria a nivel mundial. Y eso es un aliciente porque efectivamente hace que los impactos, y es lo que también ha movido mucho los mercados, ¿no? Que el impacto en la primera medida no haya sido tan fuerte porque estos paquetes de inyección tanto de liquidez para las compañías van a paliar un poquito la crisis. Ahora, cómo sea la recuperación digamos, y la velocidad en que eso pase todavía está por verse y eso también va a determinar mucho qué es lo que vamos a ver, digamos, hacia adelante. Yo estoy mucho más cauta, creo que la recuperación va a ser en B, creo que hay que tener un poquito más de ojo en términos de acciones, que no es momento para tomar demasiado riesgo. Creo que podés hacer apuestas puntuales en algunas compañías como que están muy descontadas y que de todas maneras el valor, digamos, va a estar, pero por ejemplo las small cap me parece que todavía esperaría un poco para entrar. Muchas gracias. Y en el caso de Entel, no sé si está Felipe o Tomás conectado. Claro, acá, Felipe Navarro, hola. Bueno, primero, en el caso de Entel, efectivamente vemos, o sea, estamos de acuerdo con esta corrección que ha tenido en el corto plazo, pero sin embargo, creemos que en el mediano y largo plazo sigue siendo una apuesta muy interesante porque fundamentalmente la compañía, sobre todo mirando en el relativo al mercado chileno y a las otras industrias, está muy bien posicionada. En términos de balance, la compañía tiene vencimientos, primero a corto plazo, que representan cerca del 2% de la deuda total. O sea, este año, en temas de vencimiento, la compañía va a estar muy tranquila. Por lo tanto, incluso si tuviera, la compañía está muy tranquila con el tema de los incobrables, pero incluso si eso fuera un poco más, un poco más alto de lo esperado, de todas maneras la compañía podría sortear esta crisis sin ningún problema. Tenemos un nivel de caja que es muy alto en comparación a los últimos años, y eso, como también dijo Caro en inicio, todavía queda un remanente de las torres por vender, que es un plazo de 18 meses de diciembre, que por este contrato con American Tower deberían hacerlo. Entonces, no te balance, pero muy tranquilo. En términos operacionales, destacar que la compañía venía haciendo un muy buen trabajo en Perú. En el caso de Chile había alcanzado márgenes muy interesantes y también un nivel de competencia que se estaba tranquilizando un poco. Entonces, en ese sentido, y considerando uno de los márgenes y los múltiplos que está lanzando la compañía, que ya está, sobre todo mirando la operación en Chile, cerca de 5.5 de EBITDA, ahora estamos bajo 4, o sea, bajo 5, perdón, pues, respecto a Chile. Por lo tanto, la parte tanto fundamental como evaluation, a pesar de que sí ha tenido una corrección, vemos que a mediano o largo plazo, sobre todo a mí mirando el relativo a Chile, es una acción muy interesante, un negocio que es, digamos, muy digital. La compañía ha tenido un proceso de transformación a través de un plan estratégico que ha permitido que casi toda la atención pueda ser que puede ser autoservicio para los clientes. Entonces, en ese sentido, deberíamos tener una operación bastante estable. ¿Sí? Por eso nos gusta Entel y le vemos esta corrección bastante buenas perspectivas a mediano largo plazo.
Un comentario adicional. Yo creo que hay que recordar que Entel, digamos, venía sufriendo hace bastante antes que el coronavirus. No es que, digamos, esta crisis fue la que impactó y lo llevó los precios a los niveles actuales. Esta corrección, de todas maneras, ayuda un poco a volver algo a los fundamentales, pero todavía queda mucho camino. O sea, en términos de valuation sigue estando muy descontada. No sé si, Ana, ¿tenés más preguntas? Muchas. Aquí te voy a dar la palabra a Alejandro Vergara. ¿Quieres hacer una pregunta? Sí. Dale. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, mira, Perfecto. CMPC ha subido harto este último tiempo, le ha sacado casi 10 puntos a Copec. ¿No crees que sería una buena oportunidad de repente cambiar CMPC por Copec? La verdad que lo hemos discutido. No sé si está Andrés ahí como para poder contestar. Sí, hola, ¿qué tal? Efectivamente hemos visto el buen desempeño que ha tenido CMPC en el último tiempo. La verdad es que a estos niveles, por supuesto que el upside es mucho menor, pero lo que destacamos de CMPC por sobre Copec es básicamente la mayor seguridad que te puede ofrecer el papel. Por un lado, tienes un balance mucho más sólido. Si bien Copec hoy día está lejos de romper Covenant, de todas maneras estamos viendo ratios de deuda que están bastante elevados, mientras que si vemos hoy día CMPC, la verdad es que el balance se ve mejor. Y por otro lado también estamos viendo, o sea, CMPC tiene una mejor exposición, tiene exposición a negocios que podrían ir bastante bien. O sea, estamos viendo, por ejemplo, que lo que está manteniendo a flote hoy día la demanda de celulosa, por ejemplo, todo lo que es tissue y productos higiénicos. Y desde ese punto de vista pensamos que CMPC puede andar un poco mejor. Eh, Así que la verdad es que por el momento preferimos mantener esta posición. Dicho esto, la verdad es que nosotros lo hemos discutido, como te decía, y es difícil, es como nos pasa contra el Banco de Chile y Santander. La verdad es que las dos compañías creo que se mantienen en niveles interesantes pensando en un safe haven respecto a otras compañías dentro de, digamos, del IPSA, ¿no? Es como difícil, digamos, hacer una distinción tan clara. Creo que a estos niveles, si efectivamente CMPC sigue comportándose mejor, cada vez es más atractivo hacer el cambio y el trade. Ana, no sé si tenés más preguntas. Hago otra pregunta acá. ¿Qué opinan de Embonor? Ya, Tomás, ¿estás en la línea? Sí, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, buenos días todavía. Eh, Quería, comentarles un poco, aprovechando la pregunta de Embonor, comentarles también el view que tenemos de bebidas. Yo creo que Caro ya comentó una parte importante. Yo diría que en general el sector de consumo, en el particular en el caso chileno de embotelladores, va a ser un sector bastante resiliente. Hay que pensar que son compañías que dentro de la canasta se consideran productos básicos, agua embotellada, bebidas, jugos. Son productos que hemos visto un sobrestock importante en las últimas 2 semanas. La pregunta un poco viene hacia adelante, ¿qué es lo que va a pasar ya cuando ya los clientes se hayan sobreestoqueado? ¿Qué va a pasar con los volúmenes? La pregunta más importante acá es cuánto pesan lo que son el consumo en el mismo local, el consumo on-premise. Eso en general pesa cerca de un 15% de los volúmenes de estas compañías. Ese es el volumen que yo creo que realmente tiene un riesgo. Ahora las compañías están tratando de compensar algo, de pasar ese volumen que se consume en esos canales hacia los canales más tradicionales. Eso probablemente va a pasar y en ese sentido creemos que va a ser un sector en general bastante resiliente con crecimiento de volúmenes bastante sano. Probablemente el segundo Q no sea un buen trimestre, pero mirando hacia el tercer Q y cuarto Q sí vemos una recuperación un poco en línea con la curva que mostró Caro de consumo. Ahora, ¿qué estamos prefiriendo dentro del sector? La verdad que nos gusta más, yo diría que por un tema de mercado y de liquidez, nos gusta más Andina y CCU. Andina, CCU, Conchetumal, diría que son un poco las tres compañías con mayor liquidez dentro del mercado en el sector y que tienen este escenario un poco más favorable hacia ellos. Monor también es una compañía que va a tener eso a favor de ellos, pero sin embargo vemos que por un tema de flujos
va a ser mucho más difícil reflejar ese buen fundamento en el corto o mediano plazo que en estas otras tres compañías. Entonces, en ese sentido, el relativo parece ser parece ser más atractivo lo que es Andina, CCU, Chitoro, que en Bonor. Ahora, yo creo que mirando, si esperamos un poco más de tiempo, un par de meses más, cuando se empieza a ver una recuperación económica y quizá un mercado un poco más tranquilo y con menos volatilidad, creo que es un buen punto de entrada para Bonor y no creo, al menos yo, desde mi punto de vista, creo que no va a tener una recuperación tan fuerte en el corto plazo. Entonces creo que es una acción que podemos esperar un poco más para estar más optimista y constructivo. De vuelta, yo creo que eso es una tónica que se repite en general en las small caps. Las small caps sí están transando mucho más baratas que las large caps, y si uno quisiese hacer una apuesta donde se quiere doblegar y demás, yo creo que el escenario small cap es atractivo, pero hay que pensar que probablemente la recuperación sea más lenta que en el caso de las large caps. Entonces hay que tener un poco más de estómago en el fondo para esperarlas. Y por eso, pensando un poco en el nivel de volatilidad que tiene, digamos, y un poco lo que hemos conversado respecto al impacto en términos económicos, que todavía faltan muchos datos, preferimos estar un poquito afuera de activos de mayor riesgo. Gracias. Paso a otra pregunta. ¿Creen que los arriendos se mantendrán o habrán renegociaciones debido a la baja económica y al e-commerce? Bueno, la verdad es que en el caso de los arriendos, algunos son arriendos, digamos, largos, ¿no? No puedes hacer un cambio de todos los arriendos de una. En general las compañías tienen un 10-15% que se renueva, digamos, año a año. Dicho esto, la verdad es que la tónica que ha primado en el estallido social, con algunos tenants que ya estaban con alguna dificultad, es no hacer un recorte en los arriendos, sino que básicamente, digamos, renegociar y poder darle más plazo para poder pagar. Y lo que nos han dicho los real estate es que básicamente eso es lo que van a hacer, y si hay algún descuento va a ser puntual. Ahora, uno podría decir, igual, claro, si te aumenta la tasa digamos, la tasa de ocupación te baja de manera radical, probablemente vayas a tener recortes en el arriendo. Yo creo que puede pasar probablemente, pero no creo que sea algo masivo. Es decir, no creo que los retailers que en general las grandes cadenas retailers logren tener muchos mejores negociaciones, porque básicamente hoy por hoy las ventas que se hacen en los malls han sido más resilientes respecto a las ventas en la calle. Es decir, los locales en la calle están mucho más expuestos por el lado de los disturbios y también por el lado de la recuperación. En general el tráfico en los malls sube antes. Entonces yo creo que dado eso, sí creo vamos a tener presión en términos de los ingresos por menores costos de arriendo, pero no va a ser algo masivo ni tan fuerte. Gracias. Acá dice, ¿qué opinan del sector construcción y minería, dado que hay muchos proyectos importantes que están frenados y suspendidos hasta nuevo aviso? Ahí dejo la palabra a Felipe, que sería interesante porque él justamente hizo el stress test en Zafacor, en Besalco, y que nos comente un poco el view del sector. Ya, gracias, Caro y Ana. Bueno, primero, pensar que acá el principal driver de las compañías son los proyectos, y vemos qué es lo que ha ocurrido, de hecho, que era algo bastante poco pensado hace un par de semanas, era que los proyectos empezaron a parar. ¿Y por qué? Porque al final estos proyectos para las mismas mineras son muy relevantes, sobre todo para el tema de seguir la producción, considerando que la minería también es muy importante al país, eso era bastante poco probable, y ya vimos que por lo menos las últimas par de semanas han ido cayendo, por lo menos son 5, 6, claro, por lo menos 6 de los 7 proyectos más importantes de inversión en Chile han parado. Por lo mismo esperamos que este año, sobre todo en términos de márgenes, las compañías van a tener que asumir costos, por lo tanto, vamos a ver sobre todo márgenes que ya que eran bien positivos, con proyectos como MAPE, que era la Anca 2, van a estar muy golpeados, y también adicionalmente, a pesar de que estos proyectos ha dicho que se espere por lo menos un mes, 2 meses, que incluso podrían estar parados, vamos a tener un delay en ejecución muy importante. Entonces, ingeniería de construcción va a estar muy golpeado. Por el lado inmobiliario también vemos que, sobre todo acá en Santiago, están parados cerca del 50% de los proyectos. Eso también adicionalmente, tenemos todos los drivers que afectan el mercado inmobiliario, como la perspectiva económica, expectativas de empleo, tasas y restricciones de los bancos.
Todo eso suma que al final va a tener un año en las inmobiliarias muy golpeado. Por lo tanto, tenemos, hablando del global de la industria de ingeniería de construcción, que tienen tanto ingeniería de construcción y inmobiliaria, van a estar, va a ser un año bastante difícil. No obstante, vemos que a general de la industria, en términos de balance, las compañías llegaron a esta crisis preparándose un poco post, o sea, venían ya golpeadas desde el 18 de octubre, sobre todo en términos de expectativas, primero con niveles de caja muy altos y también, digamos, con una operación también que está, sobre todo en la parte inmobiliaria, la ha criticado bastante. Entonces, en ese sentido, también viendo los vencimientos que tienen por lo menos Salfa y Esalco, a pesar de que va a ser un año muy difícil, en general siempre los bancos han estado dispuestos a ayudar en el sentido que los bancos no les conviene, por ejemplo, en el caso de la inmobiliaria, si no pueden pagar el crédito, el banco se queda con el terreno y con lo que está arriba construido. Si el proyecto no está arriba construido, al final a ellos no les sirve. Por lo tanto, igual, el feedback que hemos tenido de tanto de las inmobiliarias como de las compañías de ingeniería de construcción, así que los bancos le están dando el espacio. Entonces, este año efectivamente va a ser difícil. No vemos que las compañías tengan, sí, tal vez van a estar al justo, pero sí yo creo que van a poder ser capaces de cumplir sus obligaciones. Pero sí, viendo un poco más a las acciones, vemos evaluation que está muy barato, o sea, Alpha Corp está lanzando a 0.3 price to value, pero al final acá hemos visto en la historia y en periodos de crisis y periodos de inversión muy bajos, las compañías, a pesar de estar transando a niveles muy bajos, se han quedado pegadas en estos niveles por varios años, porque al final no tienen ningún, o sea, no están los catalizadores ni uno, ni de ubicación de proyectos, ni cambio de expectativa económica relevante, que también es el otro catalizador importante acá, que al final vamos a tener recesión este año y a nivel de inversión por lo menos deberíamos tener un 2021 también bastante golpeado. Entonces, en ese sentido, por el momento estamos bien con mucha cautela respecto al sector. Y obviamente ver cómo sea un poco la dinámica de este lockdown, porque al final todo depende del plazo. Si esto dura un mes, 2 meses, no van a tener tanto problema, van a poder llegar a fin de año bien, pero si es que esto se extiende por 4 o 5 meses, la historia va a ser completamente distinta. Así que eso, en resumen, con mucha cautela en el sector y a pesar de que esté muy barato, tal vez no es el momento para comprar y meterse en este sector. Felipe, la siguiente pregunta: ¿cuáles son las expectativas para la industria del transporte en la dimensión de la crisis y luego iniciada la recuperación? Bueno, ahí supongo que es la TAM y el SMSAM, ¿no? No sé si Andrés quieres comentar sobre el tema de LAN. Sí, bueno, la verdad es que todavía el caso de la aerolínea es bastante incierto. Hemos visto cómo esto ha afectado a toda la industria a nivel global y hemos visto cómo han ido bajando de manera consistente las capacidades de todas las aerolíneas a nivel local, tanto Sky como la TAM han ido bajando. La TAM ya está en este momento en un 5%, y la verdad es que acá yo sí estoy viendo una demora o sea, creo que esto puede demorar probablemente más de lo esperado, incluso cuando yo creo ya hayamos pasado el pic por el tema del coronavirus, a diferencia, como comentaba Caro, por ejemplo, con el tema de los malls, donde efectivamente gente necesita gente y probablemente eso puede recuperar más rápido. Yo creo que en el caso de la aerolínea no necesariamente se va a dar de la misma manera. Yo creo que va a haber ahí algún tipo de rezago por miedo a las personas y la verdad es que sí pienso que hoy día la aerolínea está en una situación bastante complicada. Nosotros hicimos un análisis de estrés para la TAM y Avianca y bueno, en el caso de la TAM, por supuesto que pensamos que la compañía no tiene tiempo infinito para poder ver acá algún tipo de recuperación por el lado de la demanda. Nosotros, estimando una operación de 30% de la capacidad en ese momento, estábamos esperando, pensábamos que la compañía podía durar aproximadamente 8 meses antes de entrar en bancarrota. Ahora, si esa capacidad baja a 0%, ese número de meses disminuye a 5.
y por lo mismo pensamos que aquí van a haber ciertas medidas como ya se han ido tomando, o sea, básicamente la disminución de los salarios por parte de los trabajadores, eso, pero también otro tipo como de renegociación de deuda. El Banco Estado ya ha dado algún tipo de soporte a la compañía, y pensamos que ese tipo de negociaciones se tienen que ir dando. Ahora, la visibilidad hoy día es baja, y por supuesto que pienso que el riesgo de entrar en la TAM hoy día es muy alto. Eso un poco refleja el precio de la acción. Si pensamos en un escenario normal, por supuesto que los valores fundamentales de este negocio no son los 2.000 y tantos pesos por acción en el que está hoy día la acción. Esto simplemente refleja un escenario completamente en tres, en donde efectivamente la compañía podría entrar en bancarrota, y efectivamente si se logra salir de esta situación, la compañía o la acción podría recuperar tanto como lo que cayó. Ahora, efectivamente, eso es algo que hoy día no lo sabemos, y por supuesto que ese es un riesgo que cada inversionista tiene que ver si quiere tomar, pero por supuesto que es una apuesta riesgosa. Bueno, no sé si quieren comentar el tema de SMSAM, Felipe. Sí, Caro. Bueno, mira, en general en SMSAM está hablando harto de la compañía, porque bueno, tiene una operación que es muy diversificada, cercano al 80% está fuera de Chile, 80%, y acá es relevante que es una industria que, a pesar que obviamente es un comercio internacional que ha estado parado, o que ha tenido una caída relevante, la operación de SMSAM es esencial para al final toda la economía, y los productos básicos lleguen a todas las casas. Entonces, por lo tanto, en el caso de SMSAM, en términos operacionales, se ha mantenido funcionando normalmente, obviamente con menor volumen, pero eso al final permite a mí que yo en relativo a otras industrias, permite un funcionamiento relativamente alto para una crisis como esta. Entonces, en términos operacionales, pues, la compañía debería seguir manteniendo este nivel, y yo creo que hay que destacar que la compañía viene desde un par de años desarrollando un plan operacional de mejor eficiencia, o sea, Proyecto 1, que yo ha visto durante varios años ya, y sobre todo el último, una mejora de márgenes muy importante, y eso relacionado inicialmente a una eficiencia en costos, descentralización de todo tipo de compras que ahora la hacen a nivel de todo SMSAM para todas las subsidiarias en todas las regiones. Por lo tanto, en ese sentido, están muy bien preparados para enfrentar esta crisis y deberían tener un flujo relativamente bueno. Y en vencimientos y caja, la compañía también se ve bastante sana. Este año entró a consolidar Brasil, que también, a pesar de, claro, está un poco más complicado en otros países, pero igual, por lo menos le da, sobre todo ahora que pueden aplicar bien su plan de operación allá, también es una upside importante. Y en términos de valuation, por lo menos, la compañía sigue estando muy barata en relación a todos los competidores de puertos y de tugboats. Por lo tanto, claro, o sea, uno mira el valuation, mira la operación, yo creo que una compañía bastante atractiva, sobre todo mirando el relativo. Pero acá también, como lo comentó Caro en el inicio, en términos de la small cap, el timing es difícil, porque acá la parte de los flujos es bien importante, y armar una posición ahora tal vez es muy caro en el fondo, porque no hay mucha posición o no hay contraparte. Entonces hay que estar muy atentos en este tipo de compañías. Yo creo que pasa lo mismo también con SK, por ejemplo, que son compañías que el nivel de balance está muy sólido, en operación tienen una operación bien diversificada y con una perspectiva relativamente estable, pero hay que ver bien cuándo es el momento de entrar. Si uno es un inversionista de más largo plazo, tal vez puede ser el momento, pero por eso hay que pensar. Pero sí, yo lo asumo operacionalmente, la compañía de SMSAM está muy bien, y en balance igual. Gracias, Felipe. Vamos a la última pregunta. Dice, ¿qué opinión tienen de Aguas Andinas y que está muy castigada? Vi que IAM está incluida en las top 10. ¿Ven bien el sector sanitario? Y ahí, Maca, no sé si estás. Sí. ¿Maca? Sí, ¿me escuchan? ¿Ah, no? Sí. Ya, sí, estamos de acuerdo que ha estado bastante castigada. De hecho, nosotros estábamos alejados un poco de Aguas Andinas por un tema más relativo, de preferencia por las eléctricas versus el sector sanitario. Ahora el escenario ha cambiado bastante, y en términos operacionales el sector
sanitarios va a estar mucho menos afectado que las eléctricas porque, bueno, la demanda de electricidad claramente va a caer, pero la demanda de agua incluso podría aumentar. Nosotros tenemos aguas, o sea, perdón, YAM y no aguas en la cartera porque preferimos tener una posición un poco más defensiva. Creemos que YAM es algo más estable, pero también hay que hacer la salvedad de que Agua Andina, una vez que se pase el tema del coronavirus y empieza la constitución, perdón, el plebiscito, van a volver los riesgos regulatorios y todo el tema de los derechos de agua va a volver a salir, va a volver a resucitar, entre comillas, y ahí la acción podría volver a estar más presionada en los precios. Gracias. Ignacio. Ignacio, ¿me escuchas? Bueno, nada, la verdad que agradecerles a todos la presencia. Estamos abiertos a preguntas a través de email o a través de sus ejecutivos también nos pueden hacer llegar las dudas y a navegando estos momentos de crisis nomás. Así que les agradecemos muchísimo y estamos en contacto. Muchas gracias, Carolina.